yo creo que nosotros también como entidades nos hemos transformado, ¿no? Teníamos un horizonte, el horizonte ha cambiado y sí que me gustaría saber por entidades qué habéis hecho de más o cómo habéis reconvertido, si vuestra estrategia como tal ha cambiado. Bueno, en esta pandemia nos hemos reconvertido a todo. Hemos incidido bastante en el ámbito de la sanidad, como no puede ser de otra manera, como os contaba antes, pero también nos hemos transformado en entidades más de urgencia social. Cada vez vemos más situaciones de pobreza, más situaciones de falta de asistencia en general. De nuestras entidades, más de la mitad se han metido en ERTEs, y esto es muy grave lo que estoy contando, porque al final lo asistencial para personas con autismo está prácticamente depositado en el tejido asociativo. El otro día nosotros recibíamos una carta de las que no te dejan dormir por las noches, ¿no? De una familia que ya no podía pagar ni la medicación de su hijo con autismo. Bueno, pues eso se está dando y se va a dar mucho más, por lo cual nos estamos transformando en entidades de solucionar contra viento y marea cualquier problema, ya no solo durante la primera ola, que fue brutal la falta de EPIs, la falta de mascarillas, la falta de materiales básicos de protección, porque estar nosotros incluso haciendo reparto de cosas básicas como materiales de limpieza o incluso alimentos, no es nuestro papel. No es nuestro papel realmente. Lo estamos haciendo y mientras haya una necesidad la cubriremos, pero eso debe estar organizado y no lo podemos organizar nosotros solos. Creo que la pandemia al final lo que ha puesto en evidencia es la poca sostenibilidad de las organizaciones de pacientes, de pacientes y del tercer sector en general, ¿no? Pues realmente tenemos nosotros que pensar y reflexionar por qué no somos sostenibles y cómo tenemos que hacer para ser sostenibles, ¿no? Y que haya un montón de organizaciones de pacientes que hayan entrado en ERTE, pues esto realmente es una situación preocupante, ¿no? En cuanto a la parte de reinventarse, nosotros lo que hicimos fue tratar de detectar las mayores necesidades que en esos momentos, ¿no?, tenían los pacientes, y determinamos que era la falta de información y muy relacionado con la gestión de los miedos, la incertidumbre, o sea, que era apoyo emocional o acompañamiento emocional en ese sentido, y luego proveerles de la máxima información posible también para que pudieran gestionar eso, ¿no? Es evidente que las entidades habéis hecho una labor muy importante en traducir, ¿no?, todo lo que estaba pasando durante una pandemia y cómo hacerlo conocer al paciente, a la familia, y cómo verse en una situación de aislamiento en cuanto al acceso a lo sanitario, ¿no?, y a esas pruebas, hemos tenido muchos problemas en general de adherencia a los tratamientos, de temas de salud mental, y yo creo que esto no está reconocido lo suficiente, toda la labor y el esfuerzo que habéis hecho. Mira, nuestra gran preocupación era qué pasaba con los pacientes. Tenía muchísimo miedo, no quería ir a los hospitales. Bueno, entonces ya llevábamos 2 años con un proceso de digitalización bastante potente, pero hemos atendido durante los 3 meses de la primera ola, hemos atendido totalmente telemáticamente 50.000 personas en todo el país. Hemos tratado de mantener nuestra actividad con el paciente, estar cerca del paciente. Hemos llamado también a nuestros socios para decir cómo estáis, necesitáis algo. Nosotros hemos puesto en marcha un fondo de 3 millones de euros. Nosotros damos ayudas mensuales de 300, 400 euros a familias que no tienen medios. Entonces hemos dotado un fondo de 3 millones que ya hemos agotado, evidentemente, porque realmente hay familias que no pueden, que se están planteando, que ya se han planteado, si comen o hacen los gastos de medicación que necesita con el cáncer. Que no se mide, ¿no?, el impacto que tiene la enfermedad, quiere decir que tiene unos gastos asociados que tienen las familias meramente por estar enfermos. No solo gastos farmacéuticos, sino otro tipo de situaciones. Mira, el coste del cáncer, y este es un estudio que hemos hecho el año pasado, son 19.300 millones al año, de los cuales el 45% lo pagan las familias. Fíjate. Con lo cual, imaginaros en la situación actual que va a haber muchísimas familias, cómo van a poder pagar eso.